1, el símbolo de la corrupción de la administración de José Rosas Aispuro Torres, el sexenio 2016-2022, que se caracterizó por un desinterés por la administración pública, por la administración de los recursos, y que fue un reflejo de la corrupción que sus funcionarios y el equipo de José Rosas Aispuro Torres, sus compadres, sus allegados, sus compinches, hicieron negocios e hicieron toda clase de tropelías con el recurso público. Hoy la Torre B1 está envuelta en este escándalo y en lo que pudo haber sido una tragedia. Se viene abajo un elevador artesanal, dijo el comandante Gustavo Paredes de la Dirección Municipal de Protección Civil. Se viene abajo un elevador y causa que 2 de los vigilantes sufrieran pues lesiones que los ponen no de gravedad en estos momentos, pero sí con secuelas que pueden impedir incluso el desarrollo de su actividad laboral. Cuando menos uno de ellos, el señor Sarmiento. Encontré esto en internet. ¿Y qué está sucediendo en estos momentos con la autoridad? Pues ya se investiga. Luego de que ayer diéramos a conocer el testimonio de una de las hijas, Sujei Sarmiento, del vigilante que lamentablemente sufrió este accidente en este famoso, ya famoso elevador artesanal, de inmediato la instrucción del alcalde Antonio Ochoa fue de investigar qué era lo que estaba sucediendo al interior de la Coordinación Estatal de Protección Civil. Si bien es cierto, Protección Civil es la responsable de hacer las evaluaciones en los edificios públicos, en los edificios privados y verificar las condiciones de seguridad y, como lo dice su nombre, de protección civil, pues ahorita está en tela de juicio un señor de apellido Asensio López, Edgar Asensio López, quien se ha encargado de realizar pues estas revisiones, aunque no es esa su labor, porque el señor está como con otro puesto, algo técnico, pero él es el responsable, directamente él es el responsable, aunque no oficialmente, de todas las inspecciones que se realizan a los edificios privados y públicos en Durango. Él es el que hace los dictámenes de protección civil. Y el que no se haya dado cuenta que había un elevador artesanal deja mucho que desear. Y no sabemos si detrás de todo esto hay un tema de corrupción ahí, en la Coordinación de Protección Civil. Un tema de corrupción que puede ponerse al descubierto luego de este accidente tan grave que sucedió en la Torre B1, el símbolo de la corrupción del Aispurato. Este señor Edgar Asensio, hay que recordar que lo despidió en su momento quien fungía como titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, de la Coordinación Municipal de Protección Civil, y que al llegar el señor Lozano, o Solano, un señor Solano que era militar o ex militar, que lo pone ahí José Ramón Enríquez Herrera, despide al señor Asensio y de alguna manera empezó a frenarse este tipo de acciones que se generaron desde el 2010. Pero luego es incorporado a la actividad ya pública una vez más en estas administraciones recientes y el señor empieza otra vez a hacer lo que sabe hacer, que es, o lo que no sabe hacer, que son los dictámenes de protección civil. Edgar Asensio López conoce muy bien, y no estamos señalándolo ni mucho menos, pero conoce muy bien cómo elaborar los dictámenes de protección civil. Él es el responsable directo de la verificación que se tiene que hacer en los inmuebles públicos. El alcalde
Toño Ochoa ha girado instrucciones para que se llegue hasta el último rincón de Protección Civil e investigar qué fue lo que sucedió. Tengo conocimiento que el presidente municipal, Antonio Ochoa Rodríguez, ha señalado que debe hacerse una investigación exhaustiva al interior de Protección Civil para que se pueda establecer la responsabilidad de estos funcionarios o de este funcionario en específico que se ha dedicado a este tipo de dictámenes de protección. Es necesario que sepamos qué es lo que sucedió en cuanto a la verificación o la inspección ocular que debió hacerse en la famosa Torre B1. Es por la seguridad de los mismos propietarios de condominios ahí, de los locales comerciales, de los restaurantes que están ahí, de los bares que están ahí. Es necesario saber en qué condiciones opera. Yo decía ayer, a lo mejor exageradamente, si usted gusta, me puedo equivocar y puedo exagerar, pero yo cerraría toda actividad de la Torre B1. Yo la cerraría para deslindar la responsabilidad. Pero bueno, sé que eso no se puede hacer, sé que eso es un poquito complicado, porque pues, hay intereses económicos, pero de que debe conocerse qué sucedió, debe ponerse sobre la mesa y que la opinión pública conozca el por qué se permitió que un elevador artesanal sin la menor condición de seguridad estuviese operando en este lugar. Además del tema laboral, que también debe indagarse, ¿por qué dos vigilantes tienen que hacer labores de mantenimiento o de cargadores? ¿Por qué a los dos vigilantes les dijeron, carga esos muebles en este elevador artesanal y llévalos a tal oficina? ¿Por qué? ¿De qué se trata? ¿Cuál es la impunidad que tiene la Torre B1? Porque es de un exfuncionario, de un constructor que tiene la vida resuelta, por cierto. Porque este constructor no tiene problemas. Y este constructor fue funcionario del gobierno de la Expurato, del gobierno de la corrupción, del gobierno del desinterés público, del desorden público, el que dijo que iba a meter a la cárcel a sus antecesores y que solo era parte de la broma y de la mitomanía de un político que quería ser gobernador a toda costa. Así fue. Y salía en los spots y decía, se van a ir a la cárcel. Y además, no obstante con eso, le gustaba mentir, le gustaba inculpar a otras personas, que no tenían nada que ver con los supuestos temas de corrupción del sexenio de Jorge Herrera Caldera. Pero así fue, Aispuro y su camarilla, así fueron. Y la herencia es esa Torre B1, esa es la herencia de un gobierno corrupto como el de José Rosas Aispuro Torres. Pero ahora, en esta administración, el alcalde Toño Ochoa ha dicho que se investigue y que debe haber sanciones contra los propietarios de la Torre B1. Y ojalá sea así, porque hay dos personas que van a tener secuelas de este accidente. Hay dos trabajadores que van a tener secuelas de este accidente, de esta imprudencia, porque créeme que lo que se sabe es que ni siquiera fue una imprudencia de ellos, fue una imprudencia de quien manda, del administrador de esta torre, o del administrador o de quien sea. Ojalá se pueda tener una respuesta concreta, y yo estoy seguro que Toño Ochoa lo va a hacer, porque ya giró instrucciones para que se investigue al interior de la Coordinación de Protección Civil Municipal y se dediquen responsabilidades. Y si el señor Edgar Asensio López es responsable, que se le castigue, que se le sancione, porque no puede pasar por alto la seguridad de los duranguenses. Esa es la seguridad de los duranguenses, porque no nada más son los trabajadores, insisto, es la gente que vive ahí, es la gente que va a los restaurantes,
son los dueños de los espacios que confiaron en que ese edificio era seguro y ya se incendió y ya ha tenido problemas como el que vimos la semana pasada, el jueves por la tarde, y mandan un comunicado que la verdad yo no sé quién se los hizo, porque ni siquiera tiene la sintaxis adecuada. Un pobre comunicado. En fin, ojalá ya haya respuestas, existan las respuestas necesarias para esclarecer lo que pasó el jueves por la tarde en la famosa Torre B1, el símbolo de la corrupción de José Rosa Saizpuro Torres. Aunque les duela todavía a los saizpuristas, que todavía hay algunos, todavía hay rondando algunos saizpuristas que se sienten dolidos y se sienten agraviados. Deberían de tener vergüenza. Esa parte es la que deberían de considerar, porque prometieron